presenta gran cantidad de células y es de alta densidad. Esta zona vamos a observar principalmente o predominantemente en las personas adultas, no así en los niños, o en las personas jóvenes se observa en menor cantidad. Y por último, la zona central de la pulpa, que es la que está formada por un tejido conectivo laxo, que presenta gran cantidad de vasos y nervios. Es ricamente vascularizada e inervada esta zona. Seguimos. ¿Cuáles son las funciones que va a tener esta pulpa? Va a formar la dentina. Es la que les va a dar, que es lo que repetimos desde el comienzo, les va a dar la sensibilidad, le va a dar la vitalidad a la pieza dentaria y va a nutrir a nuestra dentina. Y una función sumamente importante que es proteger a nuestro diente de las diferentes agresiones. Se origina en el mesodermo y en la papila dental del germen dentario. Seguimos. Acá, en esta imagen, vamos a ver, ustedes ven a la izquierda un hemimaxilar superior y abajo ven un maxilar inferior. Las cavidades que nosotros observamos en ambos maxilares son los alveolos, que es donde se van a implantar nuestras piezas dentarias, como ven en las dos imágenes siguientes, donde están solamente los huesos, están unidos. Acá observamos las piezas dentarias ya dentro de esos alveolos. Y en la otra imagen ya vemos con todo el sistema conformado, es decir, con la encía que cubre a nuestras piezas dentarias. Ahora vamos a ver qué tipo de encía es. ¿Seguimos, Constanza? Entonces, habíamos dicho que nuestra pieza dentaria se iba a ubicar en esos alveolos o en esas cavidades. Cuando se ubica esa pieza dentaria en esas cavidades, se va a establecer una verdadera articulación que va a estar dada por el diente, por las fibras, por el diente, ahí ven, lo está mostrando la doctora, toda la porción radicular, las fibras periodontales y por el hueso alveolar. Esa articulación es una verdadera sinartrosis, que eso ya lo vieron cuando en anatomía, los tipos de articulaciones, y se denomina gonfosis, que es la que va a permitir ese tipo de articulación, permite que nuestra pieza dentaria tenga leves movimientos fisiológicos, pero que mantenga a nuestra pieza dentaria en nuestro alveolo. Es decir, que las fibras periodontales son las que hacen, también ayudados por las fibras gingivales, que nuestra pieza dentaria se mantenga en nuestro alveolo. ¿Seguimos? A partir de acá vamos a decir de que tenemos el periodonto, que es la unidad biofuncional que va a soportar y va a dar sostén a las piezas dentarias. El periodonto, entonces, recuerden, es una unidad biofuncional que soporta y da sostén a los dientes. Ese periodonto puede estar dividido en dos, que son el periodonto de inserción, que es lo que habíamos visto anteriormente, que es el que hace que se mantenga en la cavidad bucal esa pieza dentaria, que es el cemento, la cortical alveolar y el ligamento periodontal. Y el ligamento, el periodonto de protección, que está dado por la encía y la unión dentogingival. En algunos libros van a observar que les dice la adherencia epitelial. La adherencia epitelial en realidad no la vamos a considerar porque es algo que cuando el diente recién erupciona está presente, pero a medida que va produciéndose la masticación y el contacto entre las piezas dentarias, esa adherencia epitelial desaparece. Entonces consideramos que el ligamento o el periodonto de protección es la encía y la unión dentogingival. El de inserción, cemento, cortical alveolar y ligamento periodontal. ¿Seguimos?
Acá vemos una imagen donde vemos el periodonto de protección, ahí en la porción que les está marcando la doctora, que es la encía, que ahora ya vamos a ver cuántos tipos de encía observamos. Luego tenemos el periodonto de inserción, donde observamos al cemento dental, al hueso alveolar y al ligamento periodontal o fibras periodontales, que son las que hacen que esa pieza dentaria se mantenga en esa cavidad o alveolar. Continuamos. Y acá vemos dos imágenes que nos permiten establecer o mencionar y recordar, sumamente importante el término que les voy a decir, que es la articulación alveolo-dentaria. Entonces, cuando el diente está implantado en la cavidad, en el alveolo o cavidad alveolar, vamos a hablar de la articulación alveolo-dentaria. En esa articulación alveolo-dentaria vamos a observar tanto al diente como a los ligamentos o al periodonto de protección y al periodonto de inserción. Estas imágenes quiero que la tengan muy en cuenta porque ahora en el trabajo práctico van a tener que dibujar y completar completito el dibujo de la articulación alveolo-dentaria. ¿Sí? Entonces, observen y tenganla en ¿Puede cuenta. repetir lo que dijo La anteriormente? articulación alveolo-dentaria está constituida por la pieza dentaria y, en definitiva, por el ligamento, el periodonto o parodonto de inserción, que es lo que les está marcando ahí la doctora, y el parodonto de protección, es decir, por la encía y la unión dentogingival. Estos dibujos son los que ustedes tienen que hacer y colocar. Vamos a seguir más adelante, seguimos avanzando y vamos a ver cómo está constituida esa articulación alveolo-dentaria, que es lo que ustedes van a tener que trabajar ahora en el trabajo práctico. Entonces, está constituida por el periodoncio o parodonto, el cual, como ya vimos anteriormente, está formado por el periodonto de protección, el cual está constituido por las encías y por la unión dentogingival. El periodonto de inserción por tres elementos que son el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Ese es el periodonto de inserción. Entonces, ¿cómo está constituido el periodonto de protección? Les repito, porque esto tienen que saber. Encías y unión dentogingival. Periodonto de inserción, cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar. ¿Seguimos? ¿Quedó claro hasta ahí? Acá en la imagen observamos el ligamento de protección a la derecha y a la izquierda tenemos el ligamento de inserción. Ahí la doctora me ayuda con su cursor y les marca la unión dentogingival, la encía en el de protección y gracias Cosí, y en el de inserción el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento radicular. Ahí les está marcando con el cursor, entonces los tres elementos que conforman, o los tres tejidos que conforman el periodonto de inserción y los que conforman el periodonto de protección. ¿Seguimos? Vamos a hablar de cada uno de ellos. En el periodonto de protección, como ustedes observan acá, tenemos a la encía, que es lo que les había dicho hoy, que estaba cubierto, que es lo que nosotros vemos en la cavidad bucal. Esa encía puede ser encía libre, que es la que está marcada acá arriba, que es la que se me marca en el epitelio del surco. Ahí le marca la doctora con el cursor la encía libre.
Posteriormente tenemos la encía insertada que va desde el epitelio del surco hasta el epitelio de unión, conforma todo ese epitelio y llega hasta la unión mucogingival, ahí hasta donde les marca el cursor. Esa es la encía insertada. A partir de ahí tenemos la mucosa alveolar y el hueso. Entonces, en la encía podemos decir que tenemos encía libre, encía insertada, unión mucogingival y la mucosa alveolar. Eso es todo el periodonto o periodonto de protección en esta imagen. Seguimos con la siguiente, vamos a hablar de cada uno. Esto tienen que recordar, como dice acá la imagen, y volver a estudiar, porque creo que esto ya lo vieron también en el curso de articulación, me parece que vieron algo. Pero de todos modos, les vamos a hablar de la encía. ¿Qué es la encía? Es la mucosa masticatoria que va a tapizar y a cubrir a estos procesos alveolares y rodea al cuello de las piezas dentarias, adhiriéndose a través de ellos por la unión dentogingival. Entonces, ese cuello es lo que yo hoy les decía que acá ya se denomina cuello clínico. Dejó de llamarse cuello anatómico. Lo que les está marcando la doctora es el cuello clínico. Esa encía la podemos dividir en encía libre o marginal, que es la que se extiende justamente donde está marcando el cursor, desde el borde gingival libre, va recorriendo todos los cuellos dentarios y se va a extender desde allí hasta el surco gingival o surco marginal, que es lo que está ahí, eso que le marca la doctora. Generalmente tiene un espesor de 2 a 3 milímetros esta encía libre o marginal. Y va a rodear entonces, es de un color rosa pálido y rodea al cuello de los dientes. Luego tenemos a la encía adherida o encía fija, que está unida al periostio. Ahí la doctora les marca con el cursor de este hueso alveolar que se encuentra, donde se encuentran implantadas nuestras piezas dentarias. Y se va a extender desde este surco gingival hasta la línea o unión mucogingival. La unión mucogingival es la que me va a separar mi encía libre o marginal de mi encía adherida o encía fija. Esta tiene la característica, esa encía adherida o fija va a tener la característica de cáscara de naranja, van a leer en el libro. ¿Por qué? Porque tiene un punteado muy característico. Es una encía que está muy adherida al hueso y presenta esa característica, ese punteado. Y la coloración también va a cambiar. De un rosa pálido va a pasar a tener un color rosa coral, es decir, un poquito más oscuro que el de la encía libre o marginal. En cuanto a la mucosa alveolar, es lo que se encuentra por encima o por debajo, ya sea que se trate de un maxilar superior o inferior. Es muy delgada, es móvil y tiene un color rojo característico muy uniforme. Se va a encontrar hacia apical de las piezas dentarias o de la unión mucogingival sería. Que se va a continuar con quién, con la mucosa de los labios y también de las mejillas. Y por dentro por el de boca, obviamente. Es decir, que se extiende desde la unión mucogingival, que es lo que les está marcando la doctora con el cursor, hasta el vestíbulo de la boca. Esos son los 3 tipos de encías que vamos a observar, que se observan y que deben recordar. Continuamos con la siguiente. Ahora bien, si nosotros observamos vistos desde vestíbulo palatino o vestíbulo lingual, ya se trate de superior o inferior, vamos a tener de que esta encía, al igual que el ligamento de inserción, también presenta fibras. Esas fibras o ese grupo de fibras tienen el nombre de fibras gingivodentales, las que van desde la encía hacia el cemento de la pieza dentaria. Luego tenemos a las gingivoalveolares, que van a ir también desde la encía hasta el periostio de
nuestra cresta alveolar. Las circulares, que es la que les está marcando acá la doctora, es la segunda, es decir, las gingivoalveolares. La tercera son las circulares, que van a cubrir o rodear a esa pieza dentaria a modo de anillo y van a formar, se entrecruzan con las anteriores y forman ese anillo alrededor del cuello dentario. Esas son las circulares. Luego tenemos las periosteodentales. Está arriba, las periosteodentales, debajo del 1, están las periosteodentales, Constanza, o ahí lo mismo, puedes marcarle ahí, que van desde el periósteo, de la vertiente externa de la cresta alveolar, es decir, desde ahí donde les está marcando el cursor, van a dirigirse al cemento de nuestra pieza dentaria. Esas son las periosteodentales. Por último tenemos la dentodental, que van del cemento de un diente, también reciben el nombre de interdentales, porque van del cemento de un diente al cemento del diente siguiente, vecino, ¿eh? Y pasan por encima de la cresta alveolar. Esas son el grupo de fibras gingivales. Entonces recuerden, tanto el ligamento de protección como el ligamento de inserción también poseen fibras. Las fibras del ligamento de protección o fibras gingivales son gingivodentales, gingivoalveolares, circulares, periosteodentales y dentodentales o interdentales. No más lo que ¿seguimos? Vamos a hablar un poquitito rápidamente de la unión dentogingival, que es la que va a unir la encía al diente, y esta unión dentogingival va a estar constituida por el epitelio del surco, que es un epitelio estratificado no queratinizado, por un epitelio de unión, que es un epitelio también estratificado, plano, no queratinizado. Los dos, tanto el epitelio del surco como el epitelio de unión, son epitelios planos, estratificados, no queratinizados. Eso quiere decir la sigla que está acá, EPENQ. Luego tenemos al corion de ambos epitelios, que está constituido por un tejido conectivo laxo, es decir, que se encuentra por debajo. Ahí les muestra la doctora con el cursor esa unión dentogingival y los diferentes tipos de epitelios, el de unión, el del surco y el corion de ambos epitelios. ¿Seguimos? ¿Quedó claro entonces el periodonto o parodonto de protección, chicos? ¿Ninguna duda? Recuerden que tienen que saber los tipos de encía, los 3 tipos, que es la unión dentogingival, y también recordar las fibras gingivales. Ahora vamos a ver el periodonto o parodonto de inserción, donde que encontrábamos al cemento dentario, al ligamento periodontal y al hueso alveolar. Ya habíamos hablado del cemento dentario. Vamos a continuar con la siguiente imagen. A ver qué pasó. Entonces, acá vemos al ligamento periodontal. Ya habíamos hablado hoy más adelante del cemento. Ahora vamos a ver el ligamento periodontal. Como dice la imagen, es un tejido conjuntivo fibroso que va a rodear al diente en la porción radicular, que es lo que venimos diciendo desde el comienzo de la exposición, y lo sostiene anclado en su alveolo a través de las fibras que va a presentar. Entonces, el ligamento periodontal es un tejido conjuntivo fibroso que rodea al diente y lo sostiene en su alveolo. Y se encuentra ubicado en la porción radicular. ¿Y cómo va a estar sostenido o anclado? A través de las fibras periodontales. El grupo de fibras que presenta este ligamento periodontal. Continuamos. ¿Cuál es el origen de este ligamento? Va a derivar del mesodermo y del saco dentario del germen dentario. El ancho es variable y en su parte más externa, más estrecha, perdón, se encuentra el fulcrum. Se denomina fulcrum a la zona más estrecha, es decir,
donde hay menor cantidad, es más pequeña, más delgada. Esa es la zona más estrecha o fulcrum. Continuamos con la siguiente. También va a presentar diferentes zonas. Estas zonas van a ser la zona osteógena, la zona cementógena, es decir, las que van a permitir que se vaya neoformando ese hueso, ese cemento, una zona que es propiamente dicha, y la zona apical, que es la que se encuentra en el ápice, y la zona interradicular, que se encuentra entre ambas raíces, en el caso de que sea un diente birradicular o multiradicular. La siguiente. ¿Cuáles son las funciones que va a tener este ligamento? En primer lugar, va a sostener al diente en su alveolo, que lo venimos repitiendo desde el comienzo. También va a permitir o va a actuar como amortiguador. ¿Qué significa que es amortiguador? Va a permitir o va a impedir que el diente se intruya en esa cavidad o en ese alveolo cuando realiza las fuerzas masticatorias. Y también va a impedir la extrusión, es decir, que actúa como un amortiguador de las fuerzas masticatorias. Va a tener una función sensorial porque a través de estas fibras propioceptivas van a ir identificando también las fuerzas y van a regular estas fuerzas durante el acto masticatorio, justamente para impedir que se produzcan alteraciones, movimientos, intrusiones, extrusiones, etcétera, de nuestra pieza dentaria. O sea que tienen funciones sumamente importantes. Continuamos. La siguiente. Ahí. También, al igual que el ligamento de protección o el parodonto o periodonto de protección, posee fibras. Estas fibras van a estar distribuidas en diferentes formas y se van a denominar fibras principales. Acá, al igual que en el otro caso, vamos a tener fibras que se denominan crestodentales, las que van a partir, como los marca acá la doctora, desde la cresta alveolar, van a subir o van a ir hacia la zona cervical del diente y van a impedir que ese diente se extruya. O sea que las fibras crestodentales tienen una función de impedir la extrusión dentaria. ¿Qué significa extrusión? Que el diente quiera impulsarse hacia afuera. Esa es la extrusión. Las horizontales o de transición se van a ubicar en forma horizontal y van a ir del diente o del hueso alveolar hacia el diente, viceversa, y se van a ubicar por debajo de las crestodentales. Y van a resistir a las fuerzas laterales, es decir, que van a impedir que esta pieza dentaria se mueva hacia un lado o hacia el otro. Entonces, recordemos, fibras crestodentales, función, impedir la extrusión de la pieza dentaria. Fibras horizontales, impedir el movimiento lateral, resistir esas fuerzas que hacen de que esa pieza dentaria se mueva hacia los costados, hacia los lados, ¿sí? Las oblicuas, que se ubican en forma oblicua, como van a ver ahí, como se ve en la imagen, como les está mostrando la doctora, van a ir desde el cemento al hueso alveolar o viceversa, del hueso alveolar al cemento, y van a evitar que el diente se intruya, es decir, que penetre, que se penetre en ese alveolo. Esa es la intrusión. Entonces, las primeras impiden la extrusión, que el diente se vaya para arriba. Las segundas impiden que el diente se mueva hacia un lado o hacia el otro, las fuerzas laterales. Y la tercera impiden que el diente se hunda, o sea que penetre más en ese alveolo de lo que está. Impiden la intrusión de la pieza dentaria. Continuamos con la siguiente. Tenemos más fibras. ¿Puede volver a repetir eso, profe? Las crestodentales van a impedir que nuestra pieza dentaria se extruya, o sea, que salga hacia afuera. Y que, ¿de dónde a dónde van? Van desde la cresta alveolar hacia la zona cervical de la pieza dentaria.
Las horizontales se ubican en forma horizontal, como bien lo dice, y van desde el diente al hueso alveolar. Y van a impedir que esta pieza dentaria tenga movimientos o impide las fuerzas laterales hacia los lados, ¿sí? Y por último, la tercera que está acá, que son las oblicuas, que se ubican por debajo de las horizontales. O sea, primero están las crestodentales, después vienen las horizontales o de transición, y después vienen las oblicuas. Las oblicuas se ubican en forma oblicua y van a ir del cemento al hueso alveolar y van a impedir que el diente se intruya. Entonces, las primeras que hacen impiden qué cosa, la extrusión, que el diente salga. Las segundas impiden que se vayan hacia la derecha o hacia la izquierda, las horizontales. Y las oblicuas impiden que el diente se hunda en esa alveolar. ¿Quedó claro? Vamos a las siguientes, que son las apicales, que se encuentran irradiando por debajo en la zona apical y van desde el cemento al alveolo. O sea que van a rodear a nuestro foramen apical. Y estas también van a evitar movimientos de lateralidad y de extrusión. Y actúan como un amortiguador. Yo les dije al principio que son células, fibras que van a actuar como amortiguador, como un amortiguador hidráulico, les dice la imagen, ante los diferentes movimientos, que son las que están acá abajo, las que se ven ahí. Esas son las apicales. Entonces, impiden los diferentes movimientos y se encuentran rodeando el foramen apical. Y luego tenemos las interradiculares, que son las que están entre las raíces de esas piezas dentarias. Obviamente que las interradiculares van a estar en las piezas dentarias que tienen más de una raíz, y se ubican como si fuera un abanico, y van desde la cresta interradicular al cemento, y van a impedir movimientos de rotación y lateralidad en los dientes multirradiculares. La característica que tienen estas piezas justamente es esa, de impedir, o por eso les dice que actúa como un amortiguador. ¿Por qué? Porque impide los diferentes movimientos que puede presentar esa pieza dentaria. Por debajo de nuestro periodonto vamos a encontrar, o por debajo del foramen, tenemos que penetran, que ya lo dijimos al principio en la otra imagen, en las imágenes anteriores, que es por donde va a penetrar nuestro paquete vasculonervioso, es decir, los vasos y nervios que van a dar vida a esta pieza dentaria. Esa zona se denomina espacio indiferenciado de Black. Entonces, si les preguntan cuál es el espacio indiferenciado de Black, es la zona que permite, que está acá marcándole la doctora, la entrada de los vasos y nervios, que son los que van a llegar a nuestra pulpa para darle nuestra vitalidad a nuestra pieza dentaria. Entonces penetran los vasos y nervios, o sea, el paquete vasculonervioso de la pulpa. ¿Continuamos? Bueno, y acá tenemos que debemos recordar, como ya les dije anteriormente, la articulación alveolo-dentaria. Por lo tanto, deben recordar todos los tejidos que conforman esta articulación alveolo-dentaria. Perdón. Y cómo está constituida. Es decir, tienen que mencionar y el ligamento de protección, el ligamento de inserción y los diferentes tejidos que conforman nuestro órgano, que es el diente, o nuestro sistema dentario. No sé si hay otra más, Constanza, pero me parece que esta es la última. Sí. Bueno, chicos, vamos a pasar después de no sé cuántos minutos les damos, Constanza, para hacer un descanso. Lo que quieran. O si tienen alguna duda, chicos, no hay ningún problema. Me preguntan. Si no, vamos a hacer un descansito. No sé cuánto tiempo, Constanza, generalmente se les da. Son las 9:30. Son 10 menos 20.
Para las 10 en todo caso, Dale. ¿les Para parece? los 10 chicos van a pasar a sus referentes, a sus diferentes comisiones y ahí se les va a poner la actividad de lo que tienen que hacer en el trabajo práctico del día. Doctora, Sí, ¿va a subir el power al aula? y voy a hablar con las coordinadoras si normalmente se les sube, Constanza, o no. Sí, los power de la clase teórica les solemos subir. Perfecto, sí, Dale, se les va a gracias. subir. Bueno, nos vemos en las comisiones entonces, chicos, si no tienen ninguna duda. A las 10 nos volvemos a conectar en las comisiones.